¿Parece? Vale. Hoy el Ayuntamiento de Zaragoza ha estrenado una nueva ruta por las sepulturas de aragoneses ilustres. Está en el Ayuntamiento, está en el cementerio de Torrero, aquí en Zaragoza. Bueno, pues es una peculiar ruta por 31 tumbas de aragoneses famosos, pensadores, artistas, políticos. ¿Les apetece? ¿Se apuntan con nosotros? Vamos. Si yo vengo de la Andadora, entonces la tumba de Miguel Fleta debería estar por allí. Les prometo que si hace un tiempo me hubieran dicho que iba a estar de turismo en un cementerio, yo no me lo habría creído. Aunque la verdad es que estoy descubriendo personajes de lo más interesantes. Ruta de personajes ilustres por el cementerio. Sí, estupendo. Un poquito macabro. No, hombre, no. Es un reconocimiento a la labor de estas personas. No solo está usted visitando el cementerio, sino que además es la hija de uno de los ilustres. Exactamente. Y por eso me siento muy halagada de que me hayáis invitado. ¿Quién fue su padre? Miguel Sancho Izquierdo, rector de la universidad. Rector de la universidad. O sea que usted está especialmente orgullosa de que se hagan estas rutas. Sí, sí, claro que sí. No, y está muy bien organizada y muy bien todo. Pilar, tú has interpretado en esta rueda de prensa de presentación de las rutas a Pilar Bayona. A Pilar Bayona, efectivamente. Pilar Bayona López de Ansó. La única mujer que encontramos en este listado de aragoneses ilustres. Exactamente. ¿Y quién fue Pilar Bayona? Pilar Bayona fue una importante pianista y concertista. Ruta de arte funerario. Ah, pues esta es otra, esta me la dejo para otro día. Pero sorprende un poco esto de hacer turismo por un cementerio, mapa en mano. Bueno, es que es lo que se hace en las ciudades, ¿no? Entonces, si quieres visitar el Pilar o quieres visitar algo turístico, pues tienes que tener un mapa y tienes que visitarlo. Hora y media de caminata para completarla. Bueno. Es toda una excursión. Claro. También puede ser una forma de hacer ejercicio este verano. También. No, la verdad es que es un sitio, y si eliges un día bonito como el de hoy, por ejemplo, que corre algo de airecillo, pues está genial. La tranquilidad que hay, que no es ningún sitio de miedos ni cosas de estas, vamos, es un sitio muy apacible y muy tranquilo para pasear, ¿eh? Terminada la ruta de personajes ilustres, tengo que decir que he descubierto una forma diferente de conocer el cementerio. ¿Os animáis a esta ruta? Sí, es muy animosa la ruta. Así planteada. Si a ti te daba miedo, confiesa lo que te daba miedo. Es verdad que aquí no tenemos esa cultura. Tampoco tenemos los cementerios monumentos. muy monumentales. Claro, en no. España los cementerios no son muy Pero en monumentales. otros lugares sí que se hace. No hay demasiados sitios en el mundo. Estábamos repasando el de Praga, Père Lachaise de París, Praga, sobre todo el de la Recoleta en Buenos Aires, que es un cementerio espectacular, es una locura humana, y al lado de las tapias está lleno de restaurantes, es un lugar de ambiente. Locales. En fin, aquí, como para hacer una ruta de cementerios, pues hay que... tiene que interesarte mucho la historia, o sea, que es una cosa un poquito delicadita, porque, hombre, mucha juerga no es. Para que Es una forma de conocer el pasado, pero ¿no? es claro, y conocer tu historia y los personajes que han hecho referencia o en algún momento han tenido que ver con la ciudad y que están enterrados en esa ciudad. Es una cuestión de creatividad. Vamos a ver. Aquí hay que sacar lo que se pueda. Pero tú sabías, por ejemplo, que yo no tenía ni idea de ilustres. quiénes estaban aquí, de verdad sea dicha, porque procuro ir al cementerio poco, honestamente lo digo. No es una cosa es una cultura... Porque en España tenemos una cultura distinta a lo mejor de otros países. Yo en Arlington, en Estados Unidos, he visto que había mucha gente que iba a dar el fin de semana una vuelta, claro, y digamos que incluso veías a las familias que paseaban como... No había ese ambiente ligado, es decir, aquí en España cuando vas por donde te llama remedio. Y en Estambul claro. Igual, el fin de semana la gente va a los cementerios a estar allí para comiendo. Que digamos que turísticamente tenga tirón, el cementerio en su conjunto tiene que tener una monumentalidad. Sí. Aquí se han citado, pues es el de Estambul, bueno, la ciudad de los muertos en el Cairo, pues Bueno, ¿cómo no ir a verla? Sí, sí. Es impresionante, ¿no? Mirado, Porque vive sí. gente allí. Sí. O sea, pero tiene que tener otros componentes. Hombre, hacer una ruta de tumbas tiene que interesarte mucho la historia de cada uno de los personajes que están enterrados. Pero yo seguro que te va a interesar, para Carmelo. montarte esa juega una tarde. Seguro que te va... Vamos a preguntar. A mis compañeros zaragozanos me dijeron que fuera a Torrero a ver el monumento de Joaquín Costa y tiene algunos ángulos incluso antes de que toda esa zona se revitalizara. O sea, ¿Saben bien. ustedes que ilustres aragoneses descansan en el cementerio de Torrero? Sí. Bien. El jotero José Otto, el historiador y crítico de arte Camón Aznar, el tenor Miguel Fleta, el regeneracionista Joaquín Costa. Así, hasta 31 personajes ilustres que tienen una cosa en común, estar enterrados en el cementerio de Torrero. La ruta por el cementerio tiene el objetivo de descubrirnos de una forma diferente quiénes fueron estas personalidades que contribuyeron con su legado al desarrollo de nuestra historia y nuestra cultura.
Aquí descubrimos a Mariano de Cavia y Lac, fallecido en 1920 y que fue el periodista más importante de su época. Ocupó el sillón A mayúscula en la Real Academia de la Lengua. Cosme Blasco y Val, cronista oficial de Zaragoza, Huesca y Teruel. Ricardo Magdalena, uno de los arquitectos más influyentes en la identidad urbana de Zaragoza. Demetrio Galán Bergua, conocido como el apóstol de la Jota, fue médico y estudioso del folclore. Y entre todos ellos, una mujer, la concertista Pilar Bayona, pianista de la generación del 27, obtuvo reconocimiento en toda España y en Europa. Todos ellos tienen desde hoy un merecido recuerdo en la ruta de personajes ilustres del cementerio de Torrero. Pues una manera de conocer parte de nuestra historia. Que de los que han ido nombrando... ¿A ti te ha sorprendido alguno? Sí, Mariano de Cavia. Mariano de Cavia, yo, bueno, por lo que es la historia del periodismo, por lo que representaba, porque fue académico, yo no sé por qué lo había situado en Madrid, fíjate, y cuando ahora acaban de decir que estaba en Zaragoza, me ha sorprendido. Y veré cuál es el vínculo y la relación que hay. Sí. No, hombre, o sea, hay nombres a lo largo de la historia de España importantes a nivel general. Estamos hablando de gente, por ejemplo, arquitectos importantes. Por ejemplo, el arquitecto Yazar es un arquitecto importante. Es decir, hay gente que... Y es una cosa que si no se sabe, ni siquiera se repara. Es decir, quizás también uno de los elementos para poder convertir un sitio en un objeto de visita y también un poco en cambiar un poco la imagen que tenemos del cementerio es que se haga una ruta y que también se busque, que quizás también es una forma inversa, de buscar también o mejorar la monumentalidad de un cementerio a partir de que la gente también lo visite un poco más. En España ya te digo que tenemos una concepción muy distante de lo que es actualmente el cementerio, aunque hay gente que yo comprendo que le da un poco de cosa y sin embargo, fíjate que el aragonés más universal, a mi forma de entender, que es Francisco de Goya, él tiene el cuerpo, que no la cabeza, está enterrada ahí en el Paseo de la Florida en Madrid, en un lugar maravilloso, con frescos de él, que es en San Antonio de la Florida, y la cabeza, como sabéis, por esas cosas que hacían entonces, se quedó en Burdeos. Así que bueno, tendremos que... El que quiera... Ese sí que es una tumba que merece la pena que los aragoneses visiten cada vez que vaya a Madrid. Y las de aquí Zaragoza la casa natal, de todo, se puede visitar también. Y ya pueden visitar también la ruta porque aquellos frescos que pintó Goya en San Antonio de la Florida son el precedente más increíble del impresionismo, o sea, absoluto. Y a Torrero también pueden ir desde hoy a visitar esta ruta